Pues muchas gracias, doctor Isaac de Paz. Gracias por estar con nosotros, experto en Derecho Constitucional y también experto en derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, sea pues una felicitación de paso por esta integración de parte suya en la propia lista que se someterá al escrutinio al electorado mexicano en junio próximo para pues, la posibilidad de aspirar a un cargo ahí como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero más allá de eso, pues está hoy usted aquí con nosotros para hablarnos como experto, como académico, como doctor, precisamente en derecho, sobre esta vigencia de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sea bienvenido a Luces del Siglo, doctor Isaac de Paz. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy contento, buen día y pues muchas gracias a este gran medio, Sosimo, a ti y a tus colegas. Ya vi que le saben a las reformas de la Constitución y bueno, pues aquí listo para platicar con ustedes. Entonces, la 4T, desde luego que iba a intentar, y qué bueno que lo hizo, desmontar el programa neoliberal de la Constitución. Y entonces la 4T comienza una serie de reformas. Las de mayor calado fueron las de 2019, ese primer paquete de reformas, y luego las del año pasado. Hubo algunas reformas intermedias no tan relevantes, pero las de que en cuanto llegó el presidente López Obrador y que se empiezan a publicar ya y pasan en mayo de 2019, son importantísimas reformas que intentan poco a poco ir recuperando el calado social que se había perdido de la Constitución del 17. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque se intenta equilibrar sobre todo el artículo cuarto, el artículo tercero, nuevos derechos, por ejemplo, de cultura, de ciencia, se le da un reconocimiento a las escuelas normales, que no se ha desarrollado del todo, ¿no? Hace falta mucho en leyes secundarias y en políticas constitucionales, pero por lo menos ya están ahí las reformas de las personas con discapacidad. Es decir, se retomó la raigambre social en este periodo presidencial que terminó López Obrador y la doctora Sheinbaum hoy precisamente hace rato anuncia que hay un nuevo paquete de reformas Sí. ya en menor sentido constitucional y en más sentido reglamentario, pero estaríamos atestiguando en este momento histórico el desmantelamiento y ojalá terminemos porque como dice la analogía es un mantel neoliberal, tenemos que quitarlo del todo y luego poner una nueva fórmula de constitucionalismo social. Eso no se ha logrado del todo, por eso tenemos que estar alertas porque también hay contrarreformas, también hay sectores que meten o sea, el poder siempre se va a comportar como lo es y siempre va a querer meterse de un lado o en otro, ¿no? Hasta en la 4T. Entonces, tenemos que estar alertas. En los últimos 20 años, decíamos, ha experimentado 260 modificaciones. Nosotros hablábamos de estas 260 modificaciones, eh, pero son solamente los últimos 20 años, es decir, incluso tiene más. ¿Cómo interpreta usted esta frecuencia de reformas y qué nos dice sobre la estabilidad del orden constitucional en México el día de hoy? Bueno, excelente pregunta. Fíjate bien lo que acabas de decir, estimado Sosimo, la estabilidad de la Constitución. En primero, y desde la doctrina, quisiéramos los doctrinarios, los académicos, que las constituciones tuvieran una solidez, una estabilidad, que no se reformaran mucho, pero la reforma es necesaria, incluso desde la teoría, porque si no, una constitución acaba reformándose sola. Bueno, no sola, los actores de poder, porque el núcleo de la constitución es el poder, pues le van a mover a la Constitución de una manera o de otra, sobre todo los poderes fácticos, los poderes corporativos, los que no se ven, los que actúan desde la sombra, con sus lobbies, con sus grupos parlamentarios que manipulan y le mueven a la Constitución. ¿Qué le pasó a la Constitución Social de 1917? Máximo, perdón, yo creo que ha dejado a lo largo de los años de tener la mayor parte de su vigencia en cuanto a la raigambre social, sobre todo cuando llega de la Madrid, pero particularmente Salinas empieza a desmontar la constitución social, empieza a hacer las reformas que de alguna manera privatizan el ejido o
le reforman la parte de la cesión de los derechos agrarios, con lo cual, pues, bajo el agua, muchas personas ejidatarias empezaron a ceder sus títulos parcelarios, sus derechos agrarios, y con eso viene una contrarreforma agraria, una reforma al régimen de tenencia de la tierra, una acumulación otra vez de la tierra y una acumulación del capital, y una pérdida de la vocación agrícola de nuestro campo mexicano y hacia una vocación urbanística de espacios inmobiliarios carísimos, llenos de corrupción y que trajeron además en los grandes núcleos urbanos pues un gran desorden, un crecimiento urbano desordenado. O sea, esto tan solo una de las contrarreformas de Salinas.